esta mañana no se va a poder incorporar el doctor Héctor Javier Sánchez, se estará incorporando hacia la siguiente semana, pero bueno, vamos a tener una mesa muy interesante con nuestra querida Jesusa. Pues debate que está en Morena también en torno a si desafuero sí o no. También hay un debate al interior de Morena y lo otro, pues lo que está haciendo Alejandro Moreno también de demandar penalmente, igual que lo ha hecho el senador Fernández Noroña. ¿Cuál es tu valoración de esto que trascendió y que decíamos que fue trending topic mundial, estos golpes, querida Jesús? Claro que sí, Violeta. Bueno, primero un abrazo a Ernesto. Espero que todo salga muy bien allá por donde están intentando este grupo de periodistas, y también un abrazo a Héctor, que sigue trabajando intensamente con sus temas de salud y anda ahorita por Baja California. Ojalá él lo pueda ver. Y bueno, en cuanto al tema, Violeta, es parte de todo lo que estamos viendo en estos tiempos de cambios, ¿no? Quienes se resisten al cambio, evidentemente quienes han perdido el poder, en este caso tanto el PAN como el PRI. No solamente es vergonzoso, que te habla de el bajo nivel que hay entre nuestros políticos, y hablo en general, aunque sabemos que Fernández Noroña es un hombre muy culto, pero bueno, en términos generales hay un nivel de política muy bajo. Yo extraño muchísimo las discusiones de hace 20 años, 15 años con Juan de Dios Castro, que eran verdaderas materias, clases que te daban en las discusiones, pero hoy tenemos esto porque hay una resistencia al cambio, hay una desesperación por parte de Alito Moreno. Más allá de lo que pueda implicar con los partidos políticos, lo que sí se debe de puntualizar, de destacar, y lo ha dicho el propio Fernández Noroña, se violentó al presidente de un poder. O sea, es como si tú hubieras visto una agresión hacia el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el presidente del Poder Judicial, o hacia a la doctora Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de la República y es la que encabeza el Poder Ejecutivo. Así de grave, nuestro país está dividido en tres poderes, se atacó, se agredió a uno de ellos. Desde que llegó Vicente Fox a la presidencia en el año 2000, todos los ataques, todas las burlas hacia los símbolos patrios se vinieron desencadenando, ¿no? Desde el águila mocha, el no tener una atención cuando se pronuncia o se canta el himno nacional, y que tiene que ver con los valores patrios, pero también son valores que hacen que la sociedad pueda convivir mejor, ¿no? Entonces, hay una agresión a un poder. Él es el presidente del Poder Legislativo, así lo establece la Constitución cuando se está en receso, ¿no? En el caso cuando no se está en receso, hay un periodo ordinario de sesiones, el presidente de ese Congreso o la cabeza de ese Congreso es quien ocupa la Cámara de Diputados, la presidencia de la mesa directiva, pero en el caso de la permanente es quien está al frente en este momento, pues que era Fernández Noroña. Ahora, las movilizaciones han sido de burla, las movilizaciones de Alito Moreno, creo que nunca debió haber hecho, no debió, pero está tan desesperado. ¿Qué es lo que le preocupa a Alito Moreno? Evidentemente no le preocupa tanto el PRI desde mi punto de vista, sino lo que ya pende sobre su cabeza desde hace algunos años, que es las investigaciones sobre su enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador, ¿no? Gobernador de Campeche, y que ahí es donde empieza realmente su debacle. Cuando durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, mucho se habló de que iba a negociar con el presidente para que no continuaran estas investigaciones. Hubo al principio una cercanía,
Cuando se hizo un escándalo de que esto podía ocurrir, él salió, me acuerdo, a todos los medios, a Alejandro Moreno, a decir que jamás iba a establecer estos acuerdos, ¿no? Y entonces viene toda esta virulencia por parte de él, por parte del PRI, y luego después las subsecuentes pérdidas de los procesos electorales. Eso implica también pérdidas de los recursos millonarios que les entrega el Instituto Nacional Electoral, el INE. Ya no tiene estos recursos, tiene una investigación sobre su cabeza, tiene problemas en la mayoría de los comités distritales del PRI por las deudas que se tienen. Y bueno, ¿qué decir de esta gran comisión que antes existía cuando teníamos un partido único en la Cámara, en el Poder Legislativo, y que le encabezaba el PRI, ¿no? Entonces su poder ha venido en bajada al grado de lo que tú acabas de comentar, que pierde una vicepresidencia en la mesa del Senado de la República. Esto a causa de que renuncia uno de los integrantes de su partido y se va a Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, se quedan sin un legislador, se quedan con 13 y el Partido Verde se queda con 14, lo cual a él le da la posibilidad de tener una presidencia. Cuando estaba al inicio de la legislación de este periodo ordinario de sesiones, lo que ocurrió fue que el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es Adán Augusto López, él acordó con el resto de los partidos que se le iba a dar por única ocasión una vicepresidencia a quien tenía 14 legisladores, que eso era el Partido Verde, ¿no? Ahora en esta ocasión, bueno, no es probable que no se le dé, que no se firme este nuevo acuerdo y pierda. Eso es lo que está tremendamente detrás de una agresión, la desesperación, ¿no? Pero además es que no nada más es Alejandro Moreno, es el propio encargado de coordinar a los diputados, el coahuilense, ay, se me fue su nombre, Rubén Moreira, perdón, que Rubén Moreira también, al igual que su hermano, tiene muchísimo que explicar sobre su paso por la gubernatura. O sea, no son personas que estén totalmente limpias de cualquier cuestionamiento porque sus pasos fueron de dudosa acción, ¿no? ¿Qué hacía Rubén Moreira ahí en la mesa de la presidencia? ¿Qué hacían cuando se estaba entonando el himno nacional? Lo que se ve claramente sí es una agresión por parte de Alejandro Moreno. Fernández Noroña no es una perita en almíbar, como se dice coloquialmente. Ya ha habido otras ocasiones en que él mismo ha subido a la mesa directiva en la Cámara de Diputados cuando ha sido legislador en la Cámara Baja y ha también espetado ahí a los presidentes en turno, ha manoteado también, pero en esta ocasión lo grave es el presidente del Poder Legislativo que es agredido y también cómo hubo gente que se pone a los costados, ¿no? Entonces le es más difícil bajar es como si se le hubiese cercado, ¿no? Conociendo que es de reacción rápida el propio Fernández Noroña, bueno, pues a lo mejor se estaba buscando una agresión y poder exhibir. A final de cuentas, lo que quedó exhibido fue la clase política mexicana, ¿no? Hemos visto en otros países, sobre todo en Oriente, cómo de repente también se agarran a moquetes, ¿no? Se agarran a trompadas, pero bueno, lo que hagan otros países es problema de ellos. A nosotros nos interesa nuestro país, nos interesan estas agresiones y aprovechando esto también, Violeta, estaba viendo, perdón que no te pude contestar ya más tarde, lo de Lauricel, ¿no? ¿Quién va a llegar a la presidencia? Querida, antes de pasar a ese tema, nada más yo también quería preguntarte tu opinión sobre la agresión y la forma como transcurre la agresión hacia este trabajador del Senado, Emiliano González, de cómo es aventado y después pateado y todo lo que se le dice.
Eso, ¿cómo analizarlo? Eso también que ha generado también, pues, muchos comentarios, querida Claro, Jesús. sí, bueno, a Alejandro Moreno parece ser el líder de la pandilla, ¿no? Porque el acto que realizaron fue verdaderamente de pandilla, de calle, de agredirlo ya todavía. Puede ser que el golpe donde lo empuja Alito Moreno al muchacho lo agarra desprevenido y se va hacia atrás y se cae. Hasta ahí hubiéramos quizá, hubiéramos podido decir pues estaba desprevenido y la fuerza de Alito pues lo tumbó, ¿no? Y no midió quizá Alejandro Moreno, pero el hecho de que ya esté en el piso y lo agarran a patadas, y no nada más fue uno, fueron dos quienes lo patearon y todavía lo que le dice Alejandro Moreno, donde lo amenaza de muerte, ¿no? Bueno, ahí sí la gravedad se eleva, por supuesto. Qué bueno que se puso la denuncia ante el Ministerio Público, qué bueno que se acudió, qué bueno que un médico legista le vio las heridas. Es verdaderamente la prepotencia, el, el no tener ningún decoro de lo que es un trabajador, por ejemplo, como si estuviesen por encima, ¿no? El propio Alejandro Moreno, Rubén Moreira y este otro diputado que tampoco formaba parte de la comisión permanente y que no se sabe qué estaban haciendo ahí arriba, que es el que también al final le da un moquetazo a Fernández Noroña, ¿no? Bastante grave. Yo sí creo que se tendría que estar desaforando a quienes participaron porque no se puede dejar pasar este tipo de actos. O sea, tú no puedes estar permitiendo ser laxa en este tipo de acciones porque entonces esto se va a convertir verdaderamente en un ring. Si ya de por sí se convierte de repente en un ambiente poco propicio para la discusión política con el nivel tan bajo, con algunas legisladoras y legisladores que tienen, entonces ahora estar con el tema de la violencia, cuando además estamos en un país que está atravesando ahorita momentos de violencia. Imagínense ustedes cómo se les dice a los niños que no actúen de tal manera, pero el niño lo ve en la calle, lo ve en su casa y luego todavía lo ve en la televisión, porque todo finalmente fue transmitido en vivo, ¿no? Mientras estaba el canal del Congreso transmitiendo, que también me llamó muchísimo la atención cómo el reportero ve que están los golpes y tranquilamente dice, bueno, aquí estamos en el cierre de la comisión permanente y atrás todo un espectáculo, amenazas de muerte, golpes, el ataque también al trabajador y él tranquilamente sigue diciendo que pues no pasa nada. Creo que fue parte de la impericia de un reportero y pues si yo fuera el encargado o la jefa de información, inmediatamente lo quito de ahí, ¿no? Y lo mando a aprender a redactar comunicados para que aprenda y haga bien su trabajo, ¿no? Verdaderamente fue de vergüenza también. Esto te evidenció, por otro lado, los medios de comunicación. Y pasamos a esta otra parte, ¿no, Violeta? De cómo los medios cabecean, Sí. ¿no? Eh, Fernández Noroña ataca a Alito Moreno, o sea, en la mayoría de las cabezas de los medios de comunicación fue un ataque de Morena por parte de Fernández Noroña hacia Alito. Cuando los videos están ahí, hay un video que me estuvo saliendo mucho a mí, donde se para la imagen, perdón, y Fernández Noroña está haciendo este movimiento, ¿no? Uh Está -huh. parando y lo ponen, ya ven, está atacando, como si fuera a dar él el puñetazo, ¿no? O sea, hay una manipulación de las imágenes impresionante de cómo los medios formales, ¿no? Los medios de comunicación formal siguen todavía atacando, no han aprendido, ya llevamos 7 meses, 7 años y no han aprendido que tienen que hacer un periodismo por lo menos lo más neutral que puedan, ¿no? Lo más objetivo
y los partidos que antes estuvieron en el poder, pues tienen que aprender a hacer una verdadera oposición, porque también te revela, o sea, el acto que ocurrió antier tiene muchísimas aristas, ¿no? También te revela cómo la oposición no ha sido capaz de establecer un discurso de que le ofrezca a la ciudadanía una alternativa para que regresen con ellos, no ha podido hacer una crítica certera hacia el gobierno de Morena, únicamente es reacción lo que tienen, ¿no? Cuando ocurre un acto como este, no nos vayamos a otro, como este, o también como el de Segalmex, ¿no? Es lo único que están diciendo, están atacando y atacando, pero no presentan ni propuestas, ni tampoco presentan evidencias de hechos que involucren a Morena, que como todo partido que está en el poder, pues algo se les habrá resbalado, algo tendrán también, pero no hay investigación. Ese es el punto, ¿no? Entonces la oposición está totalmente alejada de la realidad, no puede reaccionar bien y lo que hace es golpear brutalmente, ahora sí, porque fue brutal lo de las patadas a un empleado, ¿no? Y finalmente se puso con el más débil. O sea, las patadas no fueron hacia Fernández Noroña, ¿no? Encontraron en quién descargar su furia, alguien que había caído, ¿no? Y pues ya tenemos las imágenes de esta persona y creo que sí se tendría que buscar el desafuero de todos los que participaron, ¿no? Y bueno, ya tenemos un desafuero en puerta del propio Alejandro Moreno, pero ahora tendría que sumarse Este otro. ¿no? Oye, Jesús, y en este contexto, pues varias cosas que ha señalado también Alejandro Moreno y queremos escuchar tu análisis. Uno, su insistencia en torno a que México se está convirtiendo en Venezuela y varias veces dice, bueno, no se está convirtiendo, ya es un Venezuela y además apoya al dictador Nicolás Maduro y nosotros somos una dictadura. En su insistencia, a mí me llama la atención, sobre todo en el contexto de lo que dábamos a conocer pues esta semana, como pues los buques de guerra se acercan también ya a aguas territoriales de Venezuela y esta recompensa que se dobla hacia Nicolás Maduro y señalándolo como el principal narcotraficante del mundo. Varios comunicadores así lo han mencionado acá. Dos, que también es muy importante, querida Jesús, su llamado a esta desobediencia civil y diciendo vamos a movilizar a los campesinos, a los obreros, a los sindicatos. Y tres, algo que me parece así indignante, así, no tengo palabras. Ayer que lo veía decía es una infamia, una burla, ¿no? De veras todo condenable, su solicitud para ser incorporado en el mecanismo de protección de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Sobre estos temas y otros, querida Jesús, ¿qué decir? Bueno, es que sí, es verdaderamente de caricatura las acciones que está realizando Alejandro Moreno. No hay que olvidar que Alejandro Moreno acudió a Estados Unidos, ¿no? A poner su denuncia de narcoestado y que los grupos criminales son quienes están dominando y gobernando en este país, y él acudió a los Estados Unidos. Ciertamente no se entrevistó, por lo que sabemos, con personalidades de peso. Por ejemplo, no se entrevistó con Pam Bondi, por ejemplo, que tendría que haberse entrevistado con ella si vas a hablar del crimen organizado y a poner una denuncia, ¿no? De que, según desde su punto de vista, tenemos un narcogobierno, pero lo que no sabemos es con quién se entrevistó y hasta dónde pudo él haber hecho acuerdos de, eh, de mantener esta narrativa de la dictadura. También hay un gobierno en Estados Unidos que se contrapone totalmente con el nuestro, ¿no? No tiene nada que ver uno y otro. Evidentemente a los Estados Unidos, o más bien a Donald Trump, no le gusta el gobierno que tenemos, no le gusta tener en su frontera una administración que apoya a los más necesitados, que está intentando sacar un tema de las medicinas, o sea, está haciendo todo lo contrario de lo que Donald Trump está poniendo en leyes, ¿no? Para afectar
a los más necesitados, que no tengan medicamento, etcétera. Entonces, si Alejandro Moreno acude allá, quizás se entrevistó con legisladores del Partido Republicano, ¿no? Y parte de su narrativa, parte de sus acuerdos fue mantener esta narrativa de que vivimos también nosotros en una dictadura y relacionarlo invariablemente con Maduro, como se le hizo también a López Obrador en su momento, es más, desde antes de que llegara a la presidencia, ya se había dicho que estaba haciendo acuerdo con los rusos. Recuerdo aquella burla del presidente que fue muy buena cuando está en Veracruz, en una gira, ¿no? Y está en la costera y dice, bueno, desde aquí estamos viendo cómo llegan los barcos rusos en nuestro apoyo, ¿no? Porque pues era verdaderamente absurdo, era una tontería y pues él terminó haciendo un meme, ¿no? Un meme en video y no con caricatura, sino él con persona. Entonces, esto no es nuevo, ¿ok? Que digan que somos una dictadura y que nos quieran asemejar a Cuba, con Nicolás Maduro o con Colombia, ¿no? Incluso con Colombia, porque pues tampoco quieren a Petro. Pero el hecho de que hoy lo esté diciendo Alejandro Moreno, luego de que está en Estados Unidos, el hecho de que lo esté diciendo hoy después de haber protagonizado algo que él mismo provocó, ¿no? O sea, él escribió el guión y él fue el actor principal, ¿no? De todo este teatro que montó en la mesa directiva de la Casa de Jicotenca, la casona de Jico, y creo yo que tiene que ver con acuerdos que pudo haber hecho también en Estados Unidos, como buscar una manera de protegerse, ¿no? De que le ayuden, porque finalmente él ya está en el patíbulo, como diríamos algunos, porque todas las acciones que él realizó durante el tiempo que estuvo como gobernador, bueno, pues ahí no solamente fueron de robo, sino que lo llevaron a una presidencia de un partido político donde tiene que dar cuentas a muchísimos de sus militantes. Todavía hay gente priista, ¿no? Digo, no son las grandes masas de antes, pero también le tiene que dar cuentas de los recursos millonarios que ha recibido desde que él es presidente, ¿no? Y cómo fue que alargó su presidencia. O sea, se la ha pasado violentando los propios estatutos de su partido, y luego el INE también lo libera, ¿no? Lo libera de las investigaciones. Recordemos que la semana pasada el INE también dijo que ya no lo podía investigar de los recursos del PRI porque pues ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Ya habían prescrito, pero dejó la oportunidad de que se pasara esto al tribunal para que se inconformaran los partidos. A ver, entonces, toda esta actuación creo que si no llegó a ser un acuerdo, si la estatura de Alejandro Moreno políticamente es tan pequeña que ni siquiera llegó a ser un acuerdo, a lo mejor lo está haciendo por su propia decisión y querer agradar, ¿no? También a los Estados Unidos, ¿no? Como sea, es una, es una clara agresión a nuestro país lo que hizo en haber ido a denunciar allá a Estados Unidos, y también es una clara intromisión en un gobierno extranjero como es el de Maduro. Ahora, vayamos a lo otro que está de caricatura. Sí. Cuando llama a la CNC ya no existe, ni la CTM, existen de membrete. O sea, hace muchísimos años, pero muchísimos años, que quien le dio la estocada a la CNC se llama Carlos Salinas de Gortari, cuando permitió la venta de la tierra de los ejidos, ¿no? Entonces, los agricultores que eran mayoritariamente priistas, después de esa acción, empezaron a mermar su participación en el PRI y se fueron hacia otras organizaciones agrícolas o de agricultores o de ganaderos o de pequeños también, de pequeños propietarios, ¿no? Pero se alejaron del PRI. Entonces, eso de llamar a una movilización a la CNC, bueno, pues es de risa, ¿no?
y todavía lo otro sí es insultante, ¿no? O sea, ¿cómo te pones a acudir al mecanismo de defensa cuando cuando ha habido defensores de los derechos humanos perseguidos y asesinados, cuando ha habido periodistas que sí han sido violentados por algunas células del crimen organizado, ¿no? Y yo no estoy diciendo que los compañeros reporteros hayan tenido que ver con el crimen organizado, sino que les incomodaba lo que escribían, ¿no? O sea, hay agresiones a esos niveles. La agresión que presuntamente está recibiendo Alejandro Moreno no existe, no es tal. Entonces sí está tratando de burlarse del mecanismo, pero también se está burlando de los medios de comunicación. Ya lo dijo en un audio de cómo los reporteros se les calla con una buena cantidad de dinero, ¿no? O sea, no tiene respeto por los periodistas, no tiene respeto por los defensores de los derechos humanos. Entonces, acudir a un mecanismo que lo que la parte central es proteger a estas personas cuando son violentadas y tratar de emularse, de igualarse a alguno de ellos, la verdad es que es un insulto, ¿no? Así como nadie quiere ser igualado como político con Alejandro Moreno, para mí que se quiere igualar como si fuese un reportero también es un insulto porque es un total ignorante, ¿no? Alejandro Moreno. Y sí está de risa, pues es de caricatura, la verdad. Sí, 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 como tú dices, de risa, pero enoja mucho, ¿no? Pensando en las y los periodistas que demandan este mecanismo y, bueno, algunos que han sido asesinados aún con el mecanismo, y luego las y los defensores de los territorios también, y las madres buscadoras, y podríamos irle sumando y que él esté diciendo estas barbaridades, realmente, pues sí, es una infamia, querida, eso enoja mucho. Querida Jesús, hay un comentario que nos está pasando aquí nuestra querida Claudia, muchísimas gracias, de Juan Carlos Limón, que quería comentártelo, bueno, leértelo y decir y que nos puedas tú dar tu opinión. Noroña es presidenciable y esa es la razón por la que quieren deshacerse de él. ¿Es esto el fondo realmente? O también que se tejería lo que tú estás planteando de la desesperación de Morena y estos intentos también internacionales por que intervengan los Estados Unidos. No, creo yo que es la desesperación del PRI, básicamente. Ahora, eso de que Noroña sea presidenciable, claro que lo es. O sea, ya compitió la vez pasada y obtuvo más votos en la interna que el propio Adán Augusto, ¿no? O sea, hay gente a la que le gusta la manera de actuar de Noroña, muy echado para adelante. Es un tipo con conocimiento, estudia mucho, es un tipo muy culto también, pero bueno, es de mecha corta también y creo que le hace falta contención, mesura, pero pues también tiene lo suyo el propio Fernández Noroña. Recordemos que cuando estaba García Luna, digo, fue memorable aquella comparecencia de García Luna en la Cámara de Diputados, a mí me tocó estar ahí, cuando en su propia, o sea, lo tenía a un lado y le estaba diciendo que era el jefe de la banda, ¿no? Ujú, Que sí. tenía vínculos con el crimen organizado, se lo decía de frente cuando era un todopoderoso el propio García Luna, ¿no? Y, y, y así como ese acto, también tuvo una gran defensa de Andrés Manuel López Obrador cuando le robaron la presidencia, cuando compraron la presidencia en la segunda ocasión. O sea, siempre ha sido una persona que tenemos muy claro qué es lo que defiende, ¿no? Eh, eh, Eso también lo hace presidenciable, pues por supuesto que lo hace presidenciable, ¿no? Ya lo intentó, pero no creo que sea el elegido para el 2030, ¿no? Pero ya nos estaríamos adelantando muchísimo, pero claro que sí puede ser presidenciable. Ahora, lo que ocurrió no, no es el motivo, ¿no? El motivo es por la desesperación, creo.
desde mi punto de vista. Sí, sí, pues son una serie de factores y es muy interesante este ángulo también que le estás dando, sobre todo una vez que analizas, y me parece muy oportuno, pues esta pérdida de la vicepresidencia en el Senado, que también ese es un elemento que hay que agregar al análisis. Es que muchísimas gracias, querida Jesús. Y lo otro, lo de Laura Itzel, ¿no? Ella Bueno, va a sustituir a Fernández Noroña finalmente y es una decisión que ha tomado Morena. sí, mira qué diferencia, qué contraste, ¿no? O sea, la personalidad. Lauritzel es una política muy discreta, muy recta, bueno, hija de don Eberto Castillo. Claro que no podemos comparar a la hija con el padre, ¿no? Cada quien tiene lo suyo, pero si algo ha caracterizado a Lauricel Castillo es ser siempre una persona muy mesurada. Cuando tiene que alzar la voz, la alza. Como diputada federal hizo también buen trabajo, ¿no? También me tocó parte de su trayectoria y creo que ahí tuvo que, o sea, para que esa decisión recayera, no solamente es un tema de mujer, que me agrada mucho, por supuesto, que sea una mujer la que presida el siguiente año de la mesa directiva del Senado de la República. Ya sería, pues ya no es, digamos que ya no es novedad que llegue una mujer a la presidencia, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Bueno, en el Senado también han estado otras, pero de manera, no en todo el año, ¿no? Sino en algunos momentos nada más. Eh, pero Lauritzel, creo yo que la eligieron y creo que también tuvo que ver la opinión, o seguramente le preguntaron la opinión a la presidenta de la República. No sé, yo siento que la mano de ella está metida de, bueno, ahora vámonos. ¿Por qué se necesitaba a alguien como Fernández Noroña en la presidencia? No solo era el compromiso, lo cual se me hizo, yo siempre estuve en contra, el compromiso que hizo Andrés Manuel de quienes iban a ocupar las coordinaciones de todos los que contendieron en la interna para la candidatura de Morena a la presidencia, ¿no? Entonces, ya le habían dado la coordinación a Dan Augusto, la coordinación a Monreal en la Cámara de Diputados, bueno, pues la mesa directiva en el Senado. No solamente eso, sino para la toma de protesta era muy importante que hubiese alguien que también pudiera proteger a la presidenta, y eso me recuerda un poco lo que sucedió cuando el 2006, cuando se roban la presidencia, que estuvimos en Cámara de Diputados para la asunción de Felipe Calderón, cómo se tomó la Cámara, se pusieron candados y todo, y ahí sí hubo golpes, ¿eh? De verdad, hubo golpes. Y al panista que más defendió a Felipe Calderón y el primero que empezó los golpes y los puñetazos, lo premiaron luego con la gubernatura de Querétaro, ¿no? A Domínguez. Pero en esa ocasión, cuando llega a Felipe Calderón, o sea, seguían los pleitos, había que contener, era una situación muy difícil de ver qué era lo que podía ocurrir, todo estaba suelto. Ahora, cuando llega una mujer a la presidencia de la República y sabiendo que también iba a haber una serie de gritos, de reclamos por parte de la oposición, bueno, te pones a un personaje como Fernández Noroña que sí sabe contener, ¿no? Sí sabe contener. Ahora, regresando a Lauritzel le va a tocar otra situación, ¿no? Le va a tocar la negociación de las reformas que ahora sí son de la presidenta, ¿no? Porque en el primer año fueron básicamente las que quedaron pendientes de Andrés Manuel. Entonces, necesitas a una persona que pueda tener diálogo con todos. Adán Augusto ya no es un interlocutor. Fernández Noroña quedó muy desgastado, ¿no?
Entonces requieres en el Senado alguien que retome nuevamente el diálogo. Laura Itzel lo puede hacer, es una persona muy mesurada. El hecho de que hable tan bajito, que sea tan tranquila, no significa que no tenga carácter. Sí lo tiene, ¿no? Tiene una trayectoria impecable, limpia, una mujer de izquierda, una mujer con grandes antecedentes familiares, ¿no? Y además muy respetada, ¿no? Entonces, creo que fue muy certero el haberla puesto a ella porque se pudo haber pensado en otras mujeres que también tienen la calidad, pero que son de una personalidad mucho más de exposición, ¿no? Y Lauricel no lo es. No es una persona que le guste estarse exhibiendo, exponiendo, protagonizando eventos. Es muy discreta. Creo que fue una decisión inesperada, totalmente inesperada, ¿no? Yo no la tenía en el radar, de verdad, y sí siento que la mano de la propia presidenta Claudia Sheinbaum o alguna opinión de que ella pudiera ser, que sí la debió haber dado seguramente, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen sus reformas, simplemente por eso, ¿no? Cuando estuvieron los senadores y los diputados pues se reunieron con la presidenta, seguramente ahí se tomó, ¿no? Entonces, son momentos distintos. Al principio se requería alguien de la figura de Fernández Noroña, ¿no? Y hoy se requiere otro tipo de presidente o de presidenta. Muchísimas gracias, querida Jesús. Pues estábamos aquí también revisando los datos y hay que confirmarlos, pero solamente ha habido 6 mujeres que han presidido el Senado de la República frente a 80 presidentes del Senado desde 1824 hasta 2025, y pues sería el 7.5% únicamente, o sea, la inmensa mayoría pues han sido hombres. Claro. Y bueno, pues sí, esta cercanía también con la presidenta y bueno, luego ella se ha pronunciado y tiene un trabajo muy interesante en términos energéticos. Y bueno, pues Sí, será sí. muy interesante que ella esté al frente del Senado y por ella, como tú decías, pero también por la historia también de izquierda que tiene con su padre, ¿no? El admirado para mí, Eberto Castillo, querida Jesús. Yo desde la infancia decía, yo siempre he sido ebertista y así es que me da muchísimo gusto que llegue ella ahí a esa posición. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema que también me parece muy importante, que es este otro tema que propusiste, los 15.000 millones de dólares que pagará, que bueno, había una confusión si era la multa, si era qué era, ¿no? De El Mayo Zambada y lo que ha señalado la presidenta. Bueno, es un cálculo que se hizo por parte del juez y eso pues también ella lo ha puesto de algo le correspondería a México. ¿Cuál es el balance y el análisis que haces de este también proceso de que se vivió con el Mayo? Mira, sí, como bien lo dijo la presidenta, es un cálculo, ¿no? O sea, no se tiene una cuenta de debe y haber de cuánto te costó, cuánto vale la muerte de un niño, ¿no? O de un adolescente que falleció por el uso de las drogas. Es un cálculo, pero recordemos que a Estados Unidos lo que le interesa siempre es el dinero, ¿no? Siempre cuando hay detenciones de gente vinculada al crimen organizado, incluso gente de su propio país, o sea, con ciudadanía norteamericana. Ahorita estoy recordando a Cervantes, al que le llaman el dragón, que por cierto Cervantes fue en la casa de él en Mission, en Texas, donde se decidió que Peña Nieto iba a ser el candidato a la presidencia de la República, y él lo agarraron en Estados Unidos, lo acusaron de lavar dinero del crimen organizado, lo aceptó, le quitaron aviones, le quitaron propiedades y luego ya lo dejaron libre, ¿no? Llegó un acuerdo. O sea, siempre lo que le interesa a Estados Unidos es el dinero. En esta ocasión, un personaje tan importante como dentro del crimen organizado, como el Mayo Zambada, y siendo el líder, y el líder visible, porque no sabemos, híjole, a estas alturas ya ni siquiera podemos decir que él comandaba al cártel de Sinaloa, ¿no? Siempre sabemos que hay gente que está más
más arriba, que es quien les proporciona, y incluso en muchísimos casos Estados Unidos ha sido quien mece la cuna, ¿no?, del crimen organizado. Bueno, pero siendo él el líder visible, pues evidentemente que le van a asignar una gran cantidad de recursos que él pudo haber obtenido con el trasiego de drogas. ¿Qué pasa con México? O sea, México debe de recibir también parte de esos recursos. Lo mismo que ocurrió con García Luna, lo tendría que estar reclamando, ¿no? Y recordemos que con el tema de García Luna, finalmente México lo ganó, lo peleó el dinero, y parte de esos recursos, pues se le van a entregar a México. No sé si ya se le entregaron, ¿no? Pero la decisión final del gobierno norteamericano es que sí, era una parte del dinero que se le tenía que dar a México. Creo que en el tema de todos los grupos criminales, no nada más de este personaje, creo que también lo de Joaquín Guzmán lo era, absolutamente de todos, se le tendría que estar dando una parte al gobierno mexicano para resarcir en algo, ¿no? Todo lo que provocaron ellos con la venta de drogas, con formar parte ellos de un ambiente criminal, violento, que se vive en México y que se ha vivido en distintos momentos, ¿no? Ahora, la presidenta dice que se vaya al instituto para devolver al pueblo lo robado. Creo que sería lo mejor, pero a mí me llama mucho la atención que este instituto no hemos tenido una presentación de todo lo que le ha ingresado y todo lo que ha salido. O sea, sí sabemos que hay subastas, sabemos que se han vendido algunas cosas, sabemos que algunas casas se han entregado. Recuerdo que la primera casa que se quitó, creo que a la Barbie, en el Estado de México, se entregó a una universidad del Estado de México, ¿no? Para que ahí pusiera también aulas y demás. Pero más allá de estos grandes recursos o grandes inmuebles que se han decomisado y se han entregado a través de este organismo, no sabemos exactamente cómo funciona y qué tanto dinero ha ingresado. Entonces, sí estoy de acuerdo yo con que se tenga que venir una parte del dinero hacia México de lo que le puedan exigir o le puedan decomisar al Mayo entre sus bienes, ¿no? Pero habría que ver hacia dónde van a llegar o quién los va a verificar. Y no es que yo esté diciendo que son igual Morena que el Partido Acción Nacional, pero bueno, sabemos que el dinero de Celi Llegón, pues no sabemos dónde está. En su momento, Felipe Calderón dijo que era para hacer todos estos organismos para apoyar a los jóvenes en contra de las drogas, ¿no? Que luego vimos que no fue así. No supimos dónde quedaron los 25 millones de dólares realmente. No sabemos dónde quedaron las obras, que luego Celi Llegón dijo que le habían quitado en su casa obras de arte que había, ¿no? Entonces, creo que sí se tendría que tener más transparencia en estos recursos, y evidentemente que se tienen que entregar una parte al pueblo de México, ¿no? Al gobierno mexicano. Muchas gracias, querida Jesús. Ahí tenía aquí apagado el micrófono porque de repente aquí tengo una orquesta con los adolescentes y ya el lunes se van ya a la escuela, pero ahorita entonces hay orquesta y lo otro es el perro, entonces por eso pongo el silencio. Jesús, Claro. gracias. Hay un tema también aquí, ¿qué esperar, no? Bueno, pero antes de qué esperar para el 13 de enero, yo quisiera preguntarte sobre esta declaración que hace el Mayo de él decir, me declaro culpable y soborné a policías, a altos mandos, bueno, a los mandos del ejército y a políticos. ¿Estados Unidos tendrá en su poder esos nombres y algún día los vamos a conocer? ¿Y por qué entonces, o si no, por qué entonces hacer esta declaración, querida Jesús?
Yo creo que forma parte de los acuerdos, ¿no? Con los que se llegaron. La retórica de Estados Unidos es México es un narcoestado. Ujú. Tengo ya a El Mayo Zambada, un personaje hoy muy mediático también. Ya le robó el reflector al Chapo Guzmán, ahora es el personaje, es el capo de capos, ¿no? Es de acuerdo con los medios de comunicación y de acuerdo con la narrativa de Estados Unidos. Entonces, creo yo que lo que ellos están buscando es darle también veracidad o elementos para que su retórica que han tenido del narcogobierno, pues pueda tener algunos puntos de apoyo, entre comillas, ¿no? De dónde sostenerse. Eh, no es novedad lo que está diciendo el Mayo Zambada de que haya sobornado, pues a políticos, a militares, pues ya lo hemos sabido, o sea, no, es algo con lo que vivimos, o sea, las policías municipales reciben recursos, a las policías municipales las pone al director de la policía en algunos municipios, los pone el crimen organizado, ¿ok? Cuando llega Vicente Fox, cuando el poder del PRI ya no es único, lo que empieza a ocurrir es que el ejército en cada zona militar, también llegan a tener su coto de poder, así como los gobernadores priistas se convirtieron en un coto de poder, bueno, también el ejército, es decir, se pulverizó. Al pulverizarse el poder en cada uno de los sectores, bueno, pues es evidente que el crimen organizado negocia con quien está en su zona, en su radio de acción. Entonces, lo venimos viendo desde el año 2000 a ese nivel de fraccionado, ¿ok? Pero antes siempre tuvimos la sospecha de que algunos generales estaban metidos en el crimen organizado, que algunos secretarios de Estado de diversas áreas, no nada más no nada más un secretario de la Sedena o un secretario de Seguridad Pública estuviesen metidos. O sea, distintos funcionarios de nivel federal, gobernadores, que se les daba recursos, hacían acuerdo con grupos criminales. Eso no es nada nuevo. Lo que me llama la atención es que haya sido su primera declaración y lo veo más bien como un acuerdo, como parte de los acuerdos a los que pudo haber llegado el Mayo Zambada para sostener esta narrativa que trae Estados Unidos. Recordemos que quien desea obtener un beneficio con el gobierno norteamericano siempre va a darle al gobierno lo que quiere, ¿no? Para obtener mayores puntajes a su favor. Creo que eso fue lo que realmente ocurrió. De ahí en fuera, te digo, Violeta, no sorprende. Ahora se ve como, wow, una gran declaración. Seguramente todos lo hemos vivido en nuestros propios núcleos a nivel de comunidad, ¿no? De cómo en las partes donde está el crimen organizado con mayor presencia. Creo que lo hemos vivido, sabemos, es lo que todo el mundo te dice en la calle, que fulanito está metido, que tal policía está metido, que tiene un acuerdo. No es algo que a mí en lo personal, no fue algo que me sorprendió, Uh -huh. como si fuese una novedad. Me llamó la atención, dije, bueno, esto más bien forma parte de la narrativa del gobierno norteamericano, que le den lo que quiere escuchar, ¿no? Sí, sí, no, y sobre todo acá también lo que comentábamos el día de antier, no, ayer, perdón, cómo es retomada esa declaración por la oposición para insistir y reactivar esta campaña de narcoestado, ¿no? O sea, ellos solamente hablan, dice, ah, bueno, pues en el último sexenio, pues entonces se sobornó a los policías y a los mandos del ejército y a los políticos, y claro, no dice nada de los sexenios anteriores y no dice nada de García Luna, ¿no? Que también ese es otro Claro, elemento.
o de Palomino, que son gente que está, que uno ya fue juzgado, el otro está todavía en el proceso, o sea, ya tienen una sentencia, ¿no? Ya fueron juzgados. Por eso te digo, creo que Estados Unidos tiene al personaje ideal para mantener su narrativa. Y obviamente la oposición también, y volvemos al tema de Alejandro Moreno, ¿no? O sea, Alejandro Moreno va a hacer todo lo que quiera Estados Unidos con tal de sentirse protegido. Lo mismo que Lili Telle, lo mismo que todos los políticos, ¿no? De la oposición que tienen algo que lo ven como una manera de quedar bien, ¿no? Es tanto el odio que le tienen a Morena, es tanto el resentimiento que no pueden ver con claridad, ¿no? La oposición, y hacen todo lo posible por querer agradar a quien saben que no está de acuerdo con este gobierno. Y entonces seguir la línea narrativa de ese grupo político que está en desacuerdo con el gobierno mexicano, ¿no? En este caso, pues Estados Unidos. Sí, 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 querida Jesús. Pues nada más comentarte y comentarle a la audiencia también, habíamos solicitado una entrevista con el abogado David Peña para abordar, ¿no? Estos 5 años de prisión que le están dando a Luis Cárdenas Palomino por la tortura relacionada con el caso Vallarta. Y bueno, hoy no podía nuestro querido David y nos pasó también el contacto directo del abogado de los Vallarta y entonces estaremos contactándolo, ya lo contactamos y para tener también una opinión sobre este otro personaje, Luis Cárdenas Palomino, y 5 años, que parece una burla por las Es tremendas, una burla. una burla, ¿no? Es una Entonces, burla eso, es también una burla lo de Collado, por ejemplo, ¿no? De las últimas cosas que hizo la presidenta de la Suprema Corte, Piña, ¿no? Es una burla lo de Lozoya, es una burla lo de Ancira, o sea, todo lo que ha venido ocurriendo en el sistema judicial, de todos esos grandes atracos que tuvimos, o esas grandes violaciones a los derechos humanos, o esas grandes complicidades que ya quedaron a flor de piel en el tema de los policías que tuvieron algunos mandos, y que lo dijo de Aguajare, y que lo dijo ay, ¿cómo se llama? Que lo quitaron también y tuvo un pleito con Genaro García Luna, que después asesinaron. Ay, ¿cómo se llama? No lo recuerdo, pero también dentro del propio, de la propia esfera, alta esfera de la seguridad pública en nuestro país, ¿no? Él había denunciado todos estos vínculos, ¿no? Y que estén ocurriendo estas decisiones ya en el último tramo, claro que es indignante, ¿no? Es indignante que estos jueces estén dando 5 años a Cárdenas Palomino por la tortura, además en un caso como el de Vallarta, donde el hombre perdió cuántos años de su vida, ¿no? sí, sí. Ahí, la imagen de cómo entró, ¿no? Joven, con cabello, cuando lo detienen, ¿no? En todo este montaje que hubo, y ahora cómo sale, o sea, ya envejecido, pues mal, obvio, ¿no? Después de estar tantos años en la cárcel y que nada más se le den 5 años a Cárdenas Palomino, pues sí, se indigna, yo no sé dónde van a parar todos esos jueces, si se van a esconder ya en su casa, o la gente los va a apedrear en la calle, ¿no? Creo que van a estar escondidos ahora. Sí, sí, es también indignante. 5 años después de que estuvo 20 años, casi él 20 años en prisión y pues todas las torturas, ¿no? Que recibió. Y bueno, pues hay otro tema que también para ir cerrando, que nos me importa mucho, las agresiones que está viendo a los periodistas en Baja California, también sobre eso que nos puedas compartir, Jesús. Oh, sí, mira, es tan, es, tiene
tan poco tacto político el gobierno, la estructura gubernamental de Baja California con Marina del Pilar a la cabeza, que ha venido cometiendo una serie de errores. Tenemos en los últimos 30 días ha habido 2 casos, ¿no? El primero fue de Dianet Pérez Arriola, es una reportera de aquí de Baja California, que le hace una pregunta en la mañanera a la gobernadora sobre una planta que se está haciendo, ¿no? Y una licitación. No la sabe responder la gobernadora, y luego la propia periodista habla de sospechas de una de las empresas ligada al crimen organizado. Cuando lo dice, la propia gobernadora se empieza a reír, voltea y ve a uno de sus funcionarios, se ríen como diciendo qué barbaridad está diciendo esta reportera. Que bueno, ahí yo tendría también otros comentarios. Creo que ningún reportero puede decir, eh, se sospecha, se presume, se dice, o sea, se requiere tener más elementos, ¿no? Para hacer un señalamiento de este tipo. Pero independientemente de eso, con lo que respondió fue que la Fiscalía General de la República, pues evidentemente que a petición del gobierno del Estado, es que manda llamar a declarar a la reportera. O sea, le piden su declaración para que informe todo lo que sabe del el presunto involucramiento con el crimen organizado, lo cual le generó presión a la propia reportera, ¿no? Es un absurdo. Yo no sé si el secretario general del gobierno del Estado, por querer quedar bien con la gobernadora, hizo esta acción, pero evidentemente se afectó a la reportera para que no siguiera haciendo este tipo de preguntas, sobre todo porque ahorita la gobernadora está en una burbuja donde todo apunta a que tuvo cercanía con gente no muy, digamos que de buena reputación, ¿no? En su momento apareció fotografiada con un líder criminal, ahí sí, ¿no? Estaba la evidencia. Durante la campaña estuvo con él muy abrazado, pero esto viene a ser un motivo de agresiones a la propia reportera, porque se le inquiere, o sea, se le manda llamar a declarar, como si los periodistas estuviésemos en la obligación, ¿no? O sea, nosotros estamos para investigar, estamos para denunciar cuando se tienen todos los elementos, ¿no? Pero no para que uno esté haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo la autoridad. Pero bueno, con eso se empezó. El caso que realmente fue grave es el de Jorge Heras. Es un reportero que tiene un medio de comunicación aquí y participa en otro medio de comunicación en radio por internet con un compañero, con Villalugo. Y esta semana él iba llegando a la casa donde ellos transmiten a las 8 de la mañana, poquito antes de las 8, para el noticiero, y es agredido por 2 personajes, lo golpean, lo patean, lo tiran. Bueno, no, primero se cae al intentar zafarse Jorge, cae y ya en el piso lo patean, ¿no? Pero lo que ha venido, y al final le dicen para que le bajes de huevos. Lo que se ha venido desencadenando después son una serie de contradicciones. Se encontró el carro donde huyeron las personas en una casa donde el dueño de la casa es un policía municipal que está asignado a una escolta. No se sabe cómo llegó el auto. La propia fiscalía puso una fotografía del presunto agresor, que no tiene nada que ver con el agresor verdadero, porque es inteligencia artificial lo que hicieron en la fiscalía. Fue una burla, una risa, y se tiene el video de la propia casa productora donde se ve la agresión, ¿no? Entonces, la fiscalía inmediatamente empieza a movilizarse,
y hay mucha indignación porque, primero, Jorge Heras es un reportero muy querido aquí en Baja California, es un joven, está muy joven, tiene mucho carisma, tiene mucha empatía con la gente, ¿no? Se le quiere al reportero. Pero la manera en que vinieron sucediendo todos los actos por parte del gobierno y el hecho de que se le haya agredido cuando en Baja California tenemos una historia de asesinatos de periodistas, ¿no? Los últimos 6 años ocurrieron dos, anteriormente los chicos de Z, ¿no? Entonces, ha habido varias agresiones, pero si te dicen para que le bajes de huevos cuando el antecedente que hay que poner es que en su parte editorial de su programa, Jorge Heras ha estado cuestionando dos operativos de las fuerzas de seguridad que se realizaron en dos zonas residenciales que estuvieron totalmente mal hechos, ¿no? No se tenía órdenes de cateo y él lo ha estado cuestionando muchísimo de cómo ha venido participando las fuerzas estatales en acciones que no son las correctas, no se han seguido los debidos protocolos, ¿no? Los informes homologados tampoco se han realizado como tienen que hacerse. Entonces, él tenía ya como 2, 3 semanas cuestionando este tipo de acciones y luego viene esta agresión, ¿no? La gobernadora, evidentemente, que ahorita está buscando tomarse la foto con cualquiera que se deje, porque después de lo de la visa ya está es como la gobernadora apestada de todos los gobernadores. Nadie quiere tomarse una foto ahora con ella, ¿no? Pues inmediatamente salió a defender al reportero, pero indudablemente de que son agresiones que no se deben de dejar pasar, Violeta, porque no sabemos hasta dónde pueden escalar. Y aquí en Baja California hay una historia de estas fuerzas estatales que en gobiernos anteriores le llamaban los Pepos, que habían cometido una serie de violaciones, torturas, de hechos sumamente graves, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que parar. Las acciones de este gobierno son verdaderamente erróneas, no pensadas, sin estrategia política, embarran más a los propios funcionarios, no saben qué hacer y bueno, creo yo que sí hay una acción en contra de reporteros que cuestionan. Y no te estoy hablando de las grandes investigaciones, Violeta, no, es como, es como si yo soy el poder y no tengo, o yo soy yo, Jesús, soy periodista y entonces todo lo que digo es la ley, es la verdad. O yo soy una impoluta y no me puedes criticar absolutamente nada. Y si lo haces, voy a utilizar mi pluma para agredirte. O sea, el gobierno está en esa posición, no se le puede tocar, no se le puede cuestionar, porque te digo, no son las grandes investigaciones, son cuestionamientos que se hacen. Nada más han sido cuestionamientos. No se han tenido las pruebas de decir, sí, a ver, yo sé que existe esta vinculación de esta empresa del crimen organizado, aquí tengo una prueba, tengo una declaración, y es la empresa que usted tuvo de favorita durante su administración en la presidencia municipal, ¿no? O sea, ni siquiera es eso, se dice y entonces viene, entonces vete a declarar a la fiscalía. O sea, ponte a investigar, gobierno, no trates de acallar a los reporteros. Ese es el problema que tenemos aquí en Baja California, que tenemos un gobierno que no ha sabido cómo llevar una buena relación con los medios de comunicación, que realmente, Violeta, son pocos, poquísimos, contados con las manos, con los dedos de la mano, los que hacen cuestionamientos. Ya no te estoy hablando de investigaciones, ¿eh? Simplemente cuestionamientos, se molestan y empiezan estos actos, ¿no? Y Tremendo. bueno, lo más grave sí fue contra Jorge Heras, evidentemente, ¿no? Pues es tremendo lo que nos compartes y como tú dices, no sabemos hasta dónde puedan llegar y las consecuencias. Y esto que nos dices, ¿no? No son por investigaciones, pues, que pueden tocar o situaciones sensibles o de corrupción o de
narcotráfico, sino son cuestionamientos que se les hacen a las autoridades y esa es una situación realmente que hay que poner aquí y que hay que compartir. Y por lo que tú dices, no sabemos hasta dónde pueda llegar, querida Jesús. Querida, pues Así es. sí, hay tres comentarios que quiero retomar y con eso despedir y agradecerte mucho. Dice Gaby Salazar, Jesús, gran periodista, gran periodista. Gracias, Jesús, lo repite. Yolanda Zabaleta, Jesús, espero que cada viernes escuchar tus análisis, porque eres la más, y ahí no puedo decir la palabra, extraordinaria, maravillosa, pero ella dice con C, periodista. Ah, Y ok. sí, lo compartimos. Ah, Y Valeria Garrido, maravillosa mujer, Jesús Cervantes, te admiro, te respeto, eres ejemplo como periodista y para la sociedad en general. Pues compartimos todas estas te digo, expresiones. oye, Violeta, te digo que cuando no está Héctor, me convierto en la neta. Siempre, siempre, siempre. Estás como el gatito ese el meme, ¿no? Sí, sí. Ándale. Querida Jesús, no, pues eres una gran periodista. Yo te decía ayer que estábamos pensando, siempre que pasa algo en Cámara de Diputados o en el Congreso, yo digo, ¿cómo lo estaría analizando Jesús después de vivir pues aquí en los intestinos del Congreso mexicano por décadas y décadas y con mucha experiencia que tienes y un análisis muy agudo? Pues Jesús, te Gracias. mandamos un fuerte abrazo, toda nuestra Ah, admiración igualmente, Violeta. y pues nos vemos el viernes y otra vez, querida Jesús, un abrazo fuerte a tu corazón y a tu familia. Gracias, Violeta. Un abrazo también a ustedes y gracias a la audiencia.